A las puertas del siglo XXI, Bucaramanga llega con unas características físicas muy particulares. Los factores que incidieron en su desarrollo estructural hasta 1970 fueron analizadas en la primera parte de esta serie documental Huellas de Santander. Las causas de su crecimiento actual y su proyección hacia el futuro son los temas que estaremos tratando en el capítulo de hoy. Durante el siglo XX, la llamada Ciudad Bonita adquirió importancia económica y cultural, entre otras razones, debido a su estratégica situación geográfica. Los viajeros y productos que eran transportados vía terrestre desde la costa atlántica hasta la capital de la República, o desde Venezuela hasta el interior del país, encontraban como punto intermedio a la capital del departamento de Santander, una ciudad con abundantes opciones para el servicio de los automotores y una aceptable capacidad hotelera. Bucaramanga ha sido, por su propia configuración topográfica y geográfica, un centro de comunicación, de una etapa intermedia en la comunicación entre el sector sur y centro del país, las zonas de influencia de Cali y de Bogotá, con el transporte de la costa atlántica. Entonces tiene mucho de vocación comercial y de estación intermedia para el turismo que se desplaza hacia la costa atlántica. Adicionalmente, Bucaramanga ya había consolidado un sistema financiero que le generaba confianza a los sectores productivos. Por eso, gran parte de los dineros que se producían en las regiones agrícolas y ganaderas fueron ahorrados o invertidos de alguna manera en la ciudad. Estas características, sumadas a un entorno físico agradable, al atractivo generado por la existencia de importantes centros educativos y a una relativa seguridad en términos de convivencia, aumentaron considerablemente su población. Yo encuentro que, basado en el examen de los censos de población, esa modificación de las circunstancias del crecimiento de Bucaramanga parten de 1938, cuando contaba la ciudad 50.000 habitantes, y en el censo de 10 años después, 1949, pasó a 105.000. Dobló el guarismo. Ya en ese momento se introdujeron factores de un crecimiento vegetativo que arranca de las circunstancias de violencia atroz que vivió el departamento de Santander, el departamento de norte de Santander, el norte de Boyacá, circunstancias que movieron una emigración hacia Bucaramanga. La construcción de diversos y espigados edificios en las décadas de los 70 y 80, así como el aumento del parque automotor, hicieron que la pequeña población adquiriera un aire de modernidad. Para muchas personas, el crecimiento de Bucaramanga ha sido desproporcionado y carente de planificación. Para otras, el panorama actual hace parte de las ventajas y desventajas de las urbes modernas. Desde hace más de 20 años, tal vez 25 años, Bucaramanga rebasó su alinderamiento geográfico. Claro que Bucaramanga ha sido uno de los municipios de menor superficie territorial. Tal vez con Palmar y Websa son los de menor superficie territorial. Por eso se presentó ya el fenómeno de la conurbación. Bucaramanga se expandió hacia Florida, hacia Piedecuesta, hacia Girón, hacia Río Negro y hacia Lebrija, en la forma en que hoy existen. Corazón de ciudad, en un
La saturación de la meseta de Bucaramanga y por consiguiente de los espacios aptos para nuevos desarrollos urbanísticos dio origen a diferentes asentamientos poblacionales en las afueras, desnudando una realidad social que estaba oculta tras el eslogan de la ciudad bonita. Patria herida en su jornada. Personas que huyen de la violencia en los campos o que sencillamente creen conseguir mejores oportunidades económicas, encontraron refugio en los alrededores de la ciudad. Un corazón de ciudad en un coche de ilusiones, un pregón de la... Este factor, que produjo un éxodo masivo de las zonas rurales a las urbanas durante la década del 40, es el mismo que a finales de siglo altera el funcionamiento armónico de la sociedad colombiana. Unos sueños de cartón, patria herida en su jornada. Por ser el lugar de mayor densidad poblacional en el oriente colombiano, Bucaramanga atrae desplazados del sur del Cesar, del Magdalena Medio y del sur del propio departamento. Ciudad Norte y el barrio La Cumbre son conglomerados humanos que se caracterizan por reunir en sus entrañas las particularidades de sus sitios de origen. Allí están la mayoría de nuestros pobres, allí se concentra la mayoría de los desplazados, allí contamos con cualquier cantidad de problemas, pero también allí hay gentes y líderes y personas con muchas ganas de hacer cosas. En el norte de Bucaramanga se tiene el Centro Administrativo Municipal del Norte, que es una institución de la Alcaldía de Bucaramanga. Allí confluyen los servicios de todos los problemas de convivencia y paz. Una esperanza en cristal, navegando a la deriva. Un destino que... Las gentes del norte se sienten allá que son como una ciudad y se sienten como especiales y son una parte realmente especial de la ciudad. Tanto que los proyectos viales harían ver como que lo que ahora es el patio de Bucaramanga, que es el norte, se convierta en la entrada. Un destino que fustiga cuando clama, cobijado en las heladas. Además de factores negativos de crecimiento como los desplazados por la violencia, existen otros de carácter positivo que bien podrían fortalecerse y otros que obedecen a tendencias mundiales que nos obligan a adaptarnos. Bucaramanga cuenta con una amplia cobertura en servicios públicos. Posee prestigiosos colegios y reconocidas universidades. Además, en su área metropolitana, se han asentado varios centros de investigación científica y tecnológica que la proyectan como una futura tecnópolis. Sin embargo, el privilegio de ser paso obligado entre dos regiones tan importantes para el país ya dejó de serlo debido a la construcción de la troncal del Magdalena Medio, una rápida vía que desvió el tráfico pesado a la costa. Es indudable que esta realidad ocasionó cambios en la ciudad bonita. A ver, lo importante de esto es que esa carretera está presentando una vía alterna de movilización rápida y de alta capacidad de todo el tráfico proveniente de la zona de influencia de Medellín, de Cali, de Bogotá, hacia la costa atlántica y ya no tiene que pasar por Bucaramanga, ¿sí? De tal manera que esa vocación que tenía Bucaramanga de convertirse en un sitio de descanso del pasajero, por un lado se pierde. Pero para mí no es lo grave. Lo que yo considero grave es que Bucaramanga no puede quedar detrás de la globalización de la economía, que Bucaramanga no se puede aislar. Y si Bucaramanga no tiene una interconexión rápida y de buena capacidad con la troncal del río Magdalena o troncal de La Paz, pues simplemente va a ahogarse, porque va a quedar estrangulada por la comercialización. Para nadie es un secreto que una ciudad, si está desarticulada desde el punto de vista vial, pues tiene muy pocas posibilidades de insertarse a un medio competitivo como en el que estamos. Obviamente, en términos de infraestructura, de servicios, por ejemplo, la interconexión vial de Bucaramanga con la troncal del Magdalena Medio. Nosotros históricamente hemos tenido que Santander y Bucaramanga se conectan con el centro del país, con Bogotá,
de manera a través de los ejes de las cordilleras, pero no ha habido una interconexión transversal. Esto se detectó hace mucho tiempo y se ha venido trabajando. Otra alternativa de comunicación estaría en revivir la línea del ferrocarril, la cual por muchos años sirvió para llevar la carga pesada y el transporte de pasajeros. Si Bucaramanga adecúa su línea de ferrocarril, sacando ya la estación del ferrocarril del perímetro urbano y desplazándola a un sitio más apropiado, por ejemplo el Valle del Conchal, allí se podría construir una central multimodal de transporte, de tal manera que sin entrar a Bucaramanga, el ferrocarril está prestando servicio a Bucaramanga. La Universidad Industrial de Santander presenta una de las series documentales de mayor impacto en el nororiente colombiano. Gran cantidad de la producción de chicote se utiliza para fines de adivinación, de quiromancia, de brujería en general. 7 capítulos inéditos realizados desde 1996 por el Centro de Producción de Televisión de la UIS en asocio con la Escuela de Historia de la Universidad Industrial de Santander. El evento de 1622 no es una fundación, porque aquí no se creó una ciudad de españoles. Desde el viernes 4 de octubre, de 6:30 a 7 de la noche, por Televisión Regional del Oriente. Huellas de Santander. Proyectándonos al segundo milenio, encontramos la necesidad de articular nuestra red vial metropolitana con las troncales que constituyen los nuevos ejes de desarrollo nacional e internacional, primordialmente el corredor transversal Colombia-Venezuela o Canal Seco, que interconectará el Pacífico colombiano con el lago de Maracaibo. Necesitamos una comunicación, una mejor salida a la carretera al mar, y necesitamos un acortamiento de las distancias a la frontera con Venezuela para buscar el puerto de Maracaibo, que es el puerto natural para Santander, más ventajoso que los de la costa atlántica. Y también por la necesidad del intercambio con Venezuela, que tiene que dejar de ser teoría, de ser expresión verbal, para tomar la dimensión de una necesidad concreta. Nosotros somos zona de frontera. La noción de frontera se ha modificado internacionalmente y geopolíticamente, porque hoy la frontera no es una raya, no es una línea que separa para efectos aduaneros o policiales, sino un espacio común. Y Bucaramanga con Cúcuta son espacio fronterizo, como lo es San Cristóbal y como lo es Maracaibo. Pese a la búsqueda de diversas opciones encaminadas a optimizar la malla vial existente en el departamento, la circulación interna de la capital continúa siendo un escollo por superar.
Factores como el aumento desmedido del parque automotor y la falta de un eficiente sistema de transporte masivo parecen ser los más determinantes. Nosotros pretendemos que el centro de Bucaramanga no sea un centro congestionado, entonces a través del proyecto de transporte masivo para el área metropolitana de Bucaramanga se pretende, por ejemplo, que los carros particulares, los vehículos particulares no estén tanto congestionando el centro, porque al presentar una opción mucho más cómoda, mucho más eficiente, de transporte mucho más adecuado para lo que se merecen los habitantes de Bucaramanga, pues se hablan de grandes obras, por ejemplo, la construcción del primer plano de la calzada arterial del Solobús, un sueño que queremos hacer realidad en esta administración, y de ahí que nuestro burgomaestre haya estado haciendo tantos contactos con otros países en donde se están conociendo experiencias exitosas, se han estado conociendo experiencias exitosas, y el área metropolitana de Bucaramanga también ha estado muy cerca de todo este proceso. Esa puede ser la solución, pero debe ser el resultado de un estudio muy concienzudo sobre planificación del transporte a mediano y largo plazo en Bucaramanga. En mi concepto es necesario enfocar el estudio bajo dos etapas. Un plan operativo de transporte en Bucaramanga que debería tratar de racionalizar y optimizar los equipos dedicados hoy al transporte urbano y la infraestructura vial que está dedicada a ese servicio. Pero más a largo plazo debe diseñar la visión de Bucaramanga a 20 o 30 años, qué es lo que quiere que sea Bucaramanga, hacia dónde quiere que se desplacen las actividades principales, en dónde quiere que se concentre la población, los servicios educativos, los servicios comerciales, si quiere desarrollarse como una ciudad con un centro tradicional y una serie de suburbios o no quiere hacerlo. Bucaramanga la linda, la más bonita ciudad. Urbanísticamente, la meseta se agotó a finales del siglo. Se exploraron entonces nuevas posibilidades de expansión, sobresaliendo las ofrecidas por el Valle del Río Frío, el Valle del Mensulí y la Mesa de Ruitoque, zonas que se proyectan como nuevos polos de crecimiento. La especialización que vivió Bucaramanga en el área de servicios definió su perfil de desarrollo estructural. Centros médicos especializados, diversas instituciones educativas, espacios para la cultura y la recreación, empresas y corporaciones de investigación en diferentes ramos, y un ambiente lleno de naturaleza son sus campos fuertes. Los cambios de la economía mundial a finales del siglo XIX encontraron a una ciudad que, aunque vivía de bonanzas como la del café, no había fortalecido sus vías de comunicación ni pensado su crecimiento físico y económico. La historia se repite 100 años después, solo que ahora se está ganando una conciencia histórica que posiblemente impida que los errores del pasado se cometan en el futuro. Colombia y nuestra ciudad Bucaramanga entraron con algunas desventajas frente a la globalización que estamos viviendo actualmente. El transporte y el fortalecimiento de buenas vías de comunicación parece ser uno de las áreas que se deben trabajar con mayor preocupación. Porque como dice el ingeniero Víctor Manuel Castellanos, los costos del transporte están representando demasiado en el costo final de la producción. Entonces no estamos siendo competitivos. Colombia tiene que darse cuenta de que tiene que invertir y tiene que invertir mucho en medios de transporte, en carreteras y muy buenas carreteras, en readaptar sus ferrocarriles, en hacer buenos aeropuertos, porque el transporte es vital para la economía. El transporte no hace el desarrollo, pero sin transporte no hay desarrollo.